Mi nombre es Damián Vargas. Hasta hace poco, si me hubieras preguntado, te habría dicho que mi vida era un modesto éxito construido sobre las cenizas de una tragedia. A mis 42 años, era un gerente de proyectos en una consultora tecnológica en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Un trabajo decente, un sueldo que nos permitía vivir cómodamente, un coche que funcionaba la mayoría de las veces y un departamento con suficiente luz para que las plantas de mi esposa no murieran. Era una vida de tranquila normalidad, un bálsamo que yo había buscado desesperadamente después de perder a mi primera esposa, Laura, en una larga y cruel batalla contra el cáncer. Su recuerdo era un santuario en mi corazón, pero el dolor había dejado un vacío que anhelaba llenar con el calor de una nueva familia. Y la había encontrado. O eso creía yo. Renata, mi segunda esposa, era la personificación de la vida. Con su risa contagiosa y su energía desbordante, había irrumpido en el silencioso mundo que mi hija Elisa y yo habitábamos. Era hermosa, sí, pero fue su aparente devoción por Elisa, mi pequeña de 8 años, lo que derribó mis últimas defensas. Verlas juntas, a Renata enseñándole a Elisa a hornear galletas o leyéndole cuentos con voces exageradas, era la prueba que necesitaba para creer que la felicidad era posible por segunda vez. Ese martes por la tarde, la normalidad era tan densa que casi se podía tocar. El zumbido de los aires acondicionados, el tecleo rítmico de mis colegas, la luz grisácea de la ciudad filtrándose por la ventana de mi oficina en el piso 17. Estaba inmerso en una hoja de cálculo, tratando de hacer que las cifras cuadraran en un reporte que debía entregar al final del día, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Renata. Cielo, soy un desastre. Por accidente empaqué la lonchera de Elisa en tu portafolio. La tuya está en el refri. Te amo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era tan típico de ella, siempre moviéndose a 1000 por hora, un torbellino de encanto y pequeños descuidos. Me imaginé su cara de frustración cómica al descubrir el error y sentí una oleada de afecto. Respondí rápidamente, no te preocupes, mi amor. La cuidaré bien. Besos a mi campeona. Dejé el reporte a un lado. La curiosidad me pudo. Abrí mi portafolio de cuero y allí estaba, una explosión de rosa y unicornios en medio de mis aburridos documentos. La lonchera de Elisa. La abrí, esperando encontrar el sándwich de pavo y el jugo de manzana que Renata preparaba religiosamente cada mañana. Y allí estaban, junto a un pequeño contenedor con trozos de zanahoria y otro con unas cuantas gomitas de ositos, el premio especial de los martes. Pensé en guardarla y seguir con mi trabajo, pero en ese preciso instante, mi colega Lázaro pasó por mi cubículo. Lázaro era una figura peculiar en nuestra oficina. Un hombre de 45 años, con una mente brillante para la logística, pero con una mirada perpetuamente melancólica. Pocos sabían que antes de unirse a nuestra firma, había sido uno de los toxicólogos más prometedores del país. Había dejado la medicina abruptamente después de un caso que, según los rumores, involucró a un niño y un trágico error de diagnóstico que no fue suyo, pero cuya culpa cargó como propia. Intercambiando almuerzos con tu hija, Damián, bromeó, asomando la cabeza. Su sonrisa era genuina, pero cansada. Algo así, respondí, mostrándole el contenido. Renata tuvo un pequeño percance matutino. Lázaro se rió entre dientes, pero su risa se cortó de golpe. Se quedó inmóvil. Su cuerpo se tensó y su rostro, normalmente pálido, adquirió una tonalidad cerosa. Su mirada no estaba en el sándwich ni en las zanahorias. Estaba clavada, con una intensidad aterradora, en las gomitas de ositos. Espera un momento, Damián, su voz salió en un susurro ronco. Se acercó, casi empujándome a un lado. Se inclinó sobre la lonchera abierta, sus fosas nasales dilatándose. El ambiente de la oficina, con su murmullo constante, pareció desvanecerse. Solo existía el silencio tenso entre nosotros. Con una mano que temblaba ligeramente, tomó una de las gomitas rojas. No la tocó directamente, sino que la levantó usando una servilleta de papel de mi escritorio. La acercó a su nariz, cerrando los ojos. El color abandonó completamente su rostro.
Parecía que había visto un fantasma. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, me miraron con una urgencia que me heló la sangre. Llama a la escuela de tu hija, ordenó, su voz ahora firme y cortante, la voz de un médico en una sala de emergencias. Diles que es una emergencia familiar y que tienes que recogerla. Invéntate lo que sea, pero sácala de ahí ahora mismo. Me quedé paralizado, mi cerebro incapaz de procesar la transformación. Lázaro, ¿qué demonios pasa? Son solo gomitas. No preguntes, espetó, su pánico contagiándose a mí como un virus. Luego, llévala directamente al Hospital Ángeles del Pedregal. Llama a la sala de urgencias y di que vas de mi parte, del doctor Lázaro Ochoa, y que necesitas al jefe de toxicología esperándote. Di que es un posible caso de intoxicación por metales pesados, acción lenta. Tomó la gomita envuelta en la servilleta y la metió cuidadosamente en una bolsa de plástico vacía de un cajón. Esto viene con nosotros. Es la prueba. Ahora, por el amor de Dios, Damián, muévete. Si estoy en lo correcto, cada segundo que perdemos es un segundo que tu hija no tiene. No esperé más. El terror en los ojos de Lázaro era más elocuente que cualquier explicación. Mientras corría hacia el elevador, con el corazón martillándome en el pecho y las llaves del coche temblando en mi mano, una sola pregunta quemaba mi mente. ¿Qué infierno se había desatado dentro de la lonchera de unicornios de mi hija? La normalidad de mi vida se había hecho añicos en menos de 5 minutos. Y yo, sin saberlo, corría no solo hacia un hospital, sino hacia una verdad que destrozaría todo lo que creía amar. El tráfico del periférico era un monstruo de metal y claxones, una bestia inmóvil que se burlaba de mi urgencia. Cada segundo detenido era una tortura, una aguja de hielo clavándose en mi ansiedad. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba el volante de mi viejo sedán. A mi lado, Lázaro no decía nada, su rostro era una máscara impenetrable mientras sostenía la bolsita de plástico como si fuera un artefacto nuclear. El silencio en el coche era más pesado que el estruendo de la ciudad. Y en ese silencio, mi mente, presa del pánico, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer, buscar patrones, conectar puntos. Se convirtió en un proyector, mostrando escenas de los últimos meses, fragmentos de vida que yo había archivado bajo la etiqueta de normalidad familiar. Pero ahora, a través del filtro del terror, esas escenas adquirían un matiz siniestro y grotesco. Mi vida con Renata no era un hogar feliz, era un museo de pequeñas crueldades y banderas rojas que yo, en mi estúpida ceguera, me había negado a ver. La primera pieza de la exposición apareció vívida en mi mente, una cena de fin de semana en la opulenta mansión de la familia Rivera en las lomas de Chapultepec. El aire olía a dinero viejo y a flores caras. Estábamos todos en el comedor, bajo un candelabro de cristal que parecía juzgar mi traje comprado en oferta. Ignacio, mi suegro, el patriarca de Rivera Pharma, se sirvió una copa de vino tinto que probablemente costaba más que mi sueldo de una semana. Se levantó, supuestamente para hacer un brindis. Por la familia, dijo, aunque su mirada se posó en mí. Y por Damián, que ha demostrado ser un hombre estable. La palabra estable salió de su boca como si fuera un sinónimo de mediocre. Me alegra que tu trabajo de gerente te mantenga ocupado. Es importante tener rutinas. Renata y la pequeña Elisa necesitan un hombre confiable, aunque no seas demasiado ambicioso. El insulto, envuelto en el celofán de un cumplido, quedó flotando en el aire. Braulio, mi cuñado, soltó una risita ahogada en su copa. Silvana, mi suegra, me dedicó una sonrisa que era pura lástima. Y Renata, mi esposa, simplemente apretó mi mano por debajo de la mesa, un gesto que en su momento interpreté como apoyo, pero que ahora se sentía como el de un carcelero calmando a su prisionero. Yo asentí, sonreí y me tragué la humillación junto con el vino barato que me habían servido solo a mí. Era el precio a pagar, me decía, por la felicidad de mi hija. El proyector de mi mente cambió de escena. Ahora estaba en nuestra propia cocina, meses atrás. Elisa había llegado corriendo del parque, emocionada con un helado de chocolate que le había comprado. Era una tarde de sábado, un pequeño acto de rebelión paternal.
Renata entró en la cocina, su sonrisa perfecta se tensó una fracción de segundo al ver el helado. «Oh, mi amor, qué detalle tan dulce», le dijo a Elisa, su voz era miel. Se arrodilló a su altura. «Pero, ¿sabes qué pasa con estos helados? Están llenos de químicos y azúcar procesada que no son buenos para una campeona como tú». Con una delicadeza quirúrgica, tomó el helado de las manitas de mi hija y, ante nuestros ojos, lo tiró directamente al bote de la basura. Elisa se quedó con los ojos abiertos como platos, a punto de llorar. «No te preocupes, mi vida», continuó Renata sin perder la compostura. «Mami te preparará un smoothie orgánico de cal y bayas de goji, mucho más rico y saludable». En ese momento, vi a una madre excesivamente preocupada por la salud. Ahora, atascado en el tráfico, veía a una controladora obsesiva, eliminando cualquier variable, cualquier alimento que no hubiera pasado por sus propias manos. Cada comida que Elisa ingería era una comida que Renata había sancionado, preparado y servido. La salud no era el objetivo. El control absoluto lo era. Y eso me llevó a la pieza final y más escalofriante del museo, el consultorio del pediatra. En los últimos 6 meses, la energía de Elisa había disminuido. La niña que antes no paraba quieta, ahora pasaba las tardes tirada en el sofá, quejándose de dolores de estómago. Renata, en su papel de madre abnegada, la había llevado a 3 especialistas diferentes, todos recomendados por su círculo de amistades adineradas. Recuerdo la última visita. El doctor, un hombre con un reloj de oro y un tono condescendiente, apenas examinó a Elisa. «Señor Vargas, señora Rivera, es muy común», dijo, dirigiéndose principalmente a Renata. «Es estrés escolar, la presión de los exámenes. O simplemente dolores de crecimiento. Las niñas a esta edad son muy sensibles». Nos recetó unas vitaminas y nos mandó a casa. Renata suspiró con alivio teatral. «Gracias a Dios, doctor. Uno se preocupa tanto». Yo me había sentido un tonto por preocuparme. Un padre sobreprotector. Había confiado en los expertos, había confiado en el juicio de mi esposa. Pero ahora la verdad me golpeaba con la fuerza de un tren de carga, no eran 3 diagnósticos independientes. Eran 3 coartadas. 3 sellos de aprobación profesional para enmascarar un lento y sistemático envenenamiento. «Maldita sea», grité, golpeando el volante con el puño. El coche de al lado me tocó el claxon. Lázaro, que había permanecido en silencio todo el trayecto, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero cargada de una gravedad inmensa. «Tranquilo, Damián. La ira no nos sirve ahora. Necesitamos claridad». Sus palabras me anclaron. Tenía razón. El pánico y la rabia eran lujos que no podía permitirme. Mi hija me necesitaba. Necesitaba al padre que había construido un imperio tecnológico desde la nada, no al gerente de proyectos de modales suaves que todos creían que era. Aprovechando un hueco en el tráfico, me desvié bruscamente y me orillé en una calle lateral. Ignoré la mirada de confusión de Lázaro. Saqué un segundo teléfono de un compartimento oculto en la guantera. Un teléfono encriptado que nadie, ni siquiera Renata, sabía que existía. Marqué el único número guardado en su memoria. Contestaron al primer tono. «Diga». La voz era femenina, nítida y profesional. «Regina, soy yo», dije, y mi propia voz sonó extraña, más fría y dura de lo que la había oído en años. «Activa el protocolo Vega». Hubo una pausa de apenas un segundo al otro lado de la línea. «¿Estás seguro, Damián? Es la opción nuclear». «Actívalo», repetí, mi voz no admitía réplica. «Congelación preliminar de todos los activos de la familia Rivera, personales y corporativos. Quiero un informe completo de sus movimientos financieros de los últimos 5 años. Lo quiero en mi tablet segura en 1 hora. Te llamo más tarde». Colgué sin esperar respuesta. Guardé el teléfono. Lázaro me miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y comprensión comenzando a amanecer en su rostro. «Creí que eras un gerente de proyectos», dijo en voz baja. Puse el coche en marcha y me reincorporé al tráfico,
esta vez con una calma helada recorriendo mis venas. Lo soy, respondí, mis ojos fijos en el camino hacia el hospital. Pero digamos que el proyecto en el que estoy a punto de embarcarme es de naturaleza personal. El Museo del Dolor había cerrado sus puertas. En su lugar, se estaba construyendo un arsenal. El Hospital Ángeles del Pedregal se alzaba como una fortaleza de cristal y acero, un templo de la medicina moderna donde el dinero compraba la mejor atención. Gracias a la llamada de Lázaro, no tuvimos que pasar por el caos burocrático de la sala de urgencias. Un equipo nos esperaba en la entrada, y en cuestión de minutos, Elisa estaba en una habitación privada, rodeada de enfermeras y aparatos que emitían pitidos suaves. Elisa, ajena al terror que nos consumía, estaba fascinada. ¿Me van a hacer pruebas como en la tele, papá?, preguntó, sus ojos grandes y curiosos recorriendo la habitación. Forcé una sonrisa, mi corazón hecho un nudo. Algo así, campeona. Solo quieren asegurarse de que estás fuerte como un superhéroe. Le di un beso en la frente. Su piel estaba demasiado fría. Lázaro se encargó de todo, hablando con los médicos en un lenguaje técnico y urgente que yo apenas comprendía. Mencionó compuestos organometálicos, inhibición de la acetilcolinesterasa y bioacumulación. Entregó la bolsita con la gomita al jefe del laboratorio como si fuera una pieza de evidencia en un juicio por asesinato. Y, en cierto modo, lo era. Mientras los médicos trabajaban, yo me senté junto a la cama de Elisa, sosteniendo su manita. Le leí un cuento, le hice dibujos en una libreta, cualquier cosa para mantener la fachada de normalidad, para protegerla del miedo que me estaba devorando por dentro. Cada vez que tosía, cada vez que se quejaba de un retortijón en la barriga, sentía una oleada de furia tan intensa que me dejaba sin aliento. Alguien le estaba haciendo esto. Alguien a quien yo había metido en mi casa, en mi vida, en el corazón de mi hija. Las horas se arrastraron como una eternidad. Finalmente, un médico de rostro severo, el doctor Benítez, jefe de toxicología, nos llamó a Lázaro y a mí a su oficina. La habitación era minimalista y fría, y el doctor Benítez no perdió el tiempo en preámbulos. Señor Vargas, comenzó, sus ojos fijos en los míos. Lo que voy a decirle es extremadamente grave. Los resultados preliminares de la sangre de su hija son concluyentes. Hizo una pausa, y en ese segundo de silencio, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Elisa presenta niveles elevados de un compuesto organometálico basado en talio. Para que me entienda, es un veneno. Uno muy sofisticado. La palabra veneno resonó en la habitación, absorbiendo todo el aire. Sentí la mano de Lázaro en mi hombro, un ancla en medio de la tormenta. No es el tipo de veneno que uno encuentra por accidente, continuó el doctor Benítez, consultando una pantalla. Es una toxina de acción lenta, diseñada para acumularse en el cuerpo durante un largo periodo. Causa fatiga, dolor abdominal, neuropatía, síntomas que pueden confundirse fácilmente con una docena de enfermedades infantiles. Es diabólicamente difícil de detectar, a menos que sepas exactamente qué estás buscando. Su mirada se desvió hacia Lázaro con un gesto de respeto profesional. Tragué saliva, mi garganta seca como el desierto. ¿Talio? ¿De dónde? ¿Cómo es posible? Fue Lázaro quien respondió, su voz era una piedra de hielo. Yo lo sé. Hay muy pocos laboratorios en el mundo capaces de sintetizar un compuesto de talio con esta pureza y estabilidad. Es una fórmula experimental, usada en investigación para terapias contra el cáncer. No está disponible comercialmente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo. Y uno de esos laboratorios, si no me equivoco, es una subsidiaria de una compañía farmacéutica muy conocida en este país. El doctor Benítez asintió sombríamente. Rivera Pharma. El nombre de la empresa de mi suegro, pronunciado en la esterilidad de esa oficina de hospital, fue la pieza final del rompecabezas. Un rompecabezas que formaba una imagen de una monstruosidad inimaginable. Rivera Pharma. La joya de la corona de la familia Rivera. El origen de su riqueza, de su arrogancia, de su desprecio hacia mí. Y ahora, el origen del veneno que corría por las venas de mi hija. La conexión era tan directa, tan obscena,
que me dejó sin aire. No era un extraño. No era un accidente. Era una conspiración nacida en el seno de mi propia familia. Renata, con su sonrisa perfecta y sus smoothies orgánicos. Ignacio, con su condescendencia y su vino caro. No solo me habían menospreciado, habían usado el mismo poder y la misma riqueza que tanto veneraban como un arma contra una niña inocente. Contra mí Elisa. El objetivo era claro. La herencia. Mi modesta fortuna de gerente de proyectos, que ellos sin duda imaginaban mucho mayor de lo que aparentaba. Si Elisa moría de una enfermedad misteriosa, Renata, como viuda afligida, lo heredaría todo. Era un plan metódico, paciente y desalmado. ¿Cuál es el pronóstico, doctor?, logré preguntar, mi voz era un eco lejano. Hemos empezado un tratamiento de quelación de inmediato, explicó el doctor Benítez. El antídoto es el azul de Prusia. Tuvimos suerte de identificarlo a tiempo. El daño parece ser reversible, pero necesitará meses de tratamiento y monitoreo. Ha estado expuesta durante un largo periodo, señor Vargas. Por lo menos 6 meses. 6 meses. 6 meses de besos de buenas noches envenenados. 6 meses de te quiero, mi amor susurrados por la misma persona que la estaba matando lentamente. Una calma gélida se apoderó de mí. Era la calma que precede a un terremoto. El Damián que se compadecía de sí mismo, el que buscaba la aprobación de los Rivera, el viudo solitario que anhelaba una familia, se desvaneció en esa oficina. En su lugar, emergió algo más antiguo, más duro. Algo que había mantenido encerrado durante años. Me puse de pie. Doctor, necesito que mantenga a mi hija aquí. Invéntese cualquier cosa, una infección rara, una alergia severa. Nadie, y me refiero a nadie, puede saber la verdadera naturaleza de su enfermedad. Ni siquiera mi esposa. ¿Entendido? El doctor Benítez me miró, vio la determinación de acero en mis ojos y asintió. Tiene mi palabra. La seguridad de su hija es nuestra máxima prioridad. Le di las gracias y salí de la oficina, dejando a Lázaro explicando los detalles. En el pasillo, el olor antiséptico me pareció el perfume de la guerra. La verdad no me había liberado. Me había sentenciado. Me había condenado a convertirme en el monstruo que necesitaba ser para cazar a los monstruos que vivían en mi propia casa. De pie en el pasillo del hospital, el mundo se había reducido a un zumbido sordo y al brillo estéril de las luces fluorescentes. Miré a través del cristal de la puerta de la habitación de Elisa. Estaba dormida, con un osito de peluche abrazado con fuerza. Una vía intravenosa conectada a su bracito le administraba el antídoto que le salvaría la vida. Verla así, tan pequeña, tan vulnerable, tan traicionada, no despertó en mí la tristeza. Despertó una furia fría y calculadora que se asentó en el fondo de mi alma como un bloque de granito. Recordé los últimos meses de vida de Laura, mi primera esposa. La quimioterapia, la radiación, la forma en que su cuerpo se consumía día a día. La medicina, con toda su ciencia y su poder, había sido inútil contra el azar cruel de la biología. Había luchado contra una enfermedad sin rostro, una entidad abstracta. Me había sentido impotente, un mero espectador de su sufrimiento. Esto era diferente. El veneno en la sangre de Elisa no era abstracto. Tenía un nombre, Renata. Tenía un cómplice, Ignacio. Tenía un motivo, la codicia. Y a diferencia del cáncer, la codicia humana no era inmune a la retribución. Fracasé en salvar a Laura del destino, pero juré en el silencio de ese pasillo que no fracasaría en salvar a nuestra hija de la malicia humana. No habría impotencia esta vez. Solo habría un plan. Me alejé de la ventana y caminé hacia una zona más apartada del pasillo. Saqué mi teléfono secreto, el dispositivo que era la llave de mi verdadera vida. El pulso me latía firme y regular. El Damián emocional había sido sedado, el CEO implacable había tomado el control. Mi primera llamada fue a Marco, mi jefe de seguridad. Un ex militar de las fuerzas especiales cuya lealtad yo había comprado no con dinero, sino salvando a su propia hija de un secuestro años atrás. Él contestó al instante. Damián, su voz era grave y tranquila.
Marco, necesito vigilancia total en la residencia Rivera. Mi casa. Empieza esta noche. ¿Qué nivel de vigilancia?, preguntó, sin cuestionar el porqué. Nivel Omega. Quiero audio y video en cada habitación, excepto en el cuarto de Elisa. Quiero sus teléfonos intervenidos, sus correos electrónicos monitoreados. Quiero saber hasta cuándo respira Renata. Quiero un equipo en la calle, vigilancia 24/7. No pueden detectarlos. Considera que ya está hecho, respondió Marco. Tendrás acceso a la transmisión en vivo en tu tablet segura antes del amanecer. Bien. Y Marco, ten especial cuidado. La objetivo principal es extremadamente peligrosa. Procede con máxima cautela. Entendido. Colgué. La segunda llamada fue para Regina Moreno, mi abogada y consejera general, la arquitecta legal de mi imperio. Si yo era el cerebro, ella era el bisturí. Regina, dije en cuanto contestó. Damián. Recibí tu orden. El protocolo Vega está en marcha. Los activos están congelados preliminarmente. ¿Qué ha pasado? Peor de lo que imaginas. Renata ha estado envenenando a Elisa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Regina, una mujer que negociaba acuerdos de miles de millones de pesos sin pestañear, se quedó sin palabras. Cuando habló, su voz era puro veneno. Esa maldita. Necesito que el plan se ejecute, la interrumpí. Prepara los dosieres finales de la adquisición hostil de Rivera Pharma. Sé que aún nos faltaban algunos flecos, resuélvelos. Quiero el control total y absoluto para el viernes. Es muy rápido, Damián. Pero se hará. Convoca a una junta de consejo extraordinaria de innovación orbital para el viernes a las 7 de la tarde. Y aquí está el detalle, la ubicación será la residencia Rivera. Mi casa. Notifícale a Ignacio Rivera de inmediato. Hazlo sonar como una emergencia corporativa que requiere su presencia como CEO de la subsidiaria. Regina entendió al instante la genialidad cruel de la jugada. Lo estás llevando al matadero y le haces creer que es el invitado de honor. Me gusta. Estará hecho. Una cosa más, Regina. Prepara un borrador para actualizar mi testamento. Uno muy simple. Si Elisa y yo falleciéramos, todos mis activos, sin excepción, se destinarán a una fundación contra el cáncer infantil a nombre de Laura Vargas. Quiero que sea hermético. Lo necesitaré mañana. Entendido. Damián, ten cuidado. Ya es tarde para eso, respondí y colgué. El plan estaba en marcha. Ahora venía la parte más difícil, la actuación. Tenía que volver a ponerme la máscara del marido preocupado, del hombre blando y confiado al que todos creían conocer. Saqué mi teléfono normal, el que Renata conocía, y marqué su número. Mi corazón era una piedra, pero modulé mi voz para que sonara temblorosa y agotada. Contestó al segundo timbrazo. Cielo. Damián. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los médicos? Estoy muerta de preocupación. Su pánico sonaba tan real que, si no supiera la verdad, me habría conmovido. Renata, mi amor, comencé, dejando que mi voz se quebrara un poco. Es confuso. Los médicos creen que es una reacción alérgica muy severa a algo que comió. Una muy rara. ¿Una alergia? ¿Pero a qué? Yo soy tan cuidadosa con su comida, su indignación era una obra maestra. No lo saben. Por eso quieren mantenerla aquí unos días, en observación. Para hacerle más pruebas. Hice una pausa, como si me costara seguir hablando. Voy a quedarme aquí con ella esta noche. No puedo dejarla sola. Por supuesto que no, mi vida. Haces bien, exclamó, su alivio apenas disimulado bajo capas de falsa compasión. Tú quédate con nuestra niña. Yo rezaré por ella. ¿Necesitas que te lleve algo? No, no. Estamos bien. Solo, descansa tú. Te mantendré informado. Te amo, Damián. Sé fuerte. Yo también te amo, mentí, y la mentira me supo a ceniza en la boca.
Colgué el teléfono. El juramento estaba sellado. No con palabras, sino con acciones. Iba a caminar de vuelta a esa casa, a dormir en la misma cama que la mujer que intentaba asesinar a mi hija. Iba a sonreír, a asentir, a interpretar el papel de mi vida. Y mientras ella me mirara con sus ojos llenos de engaño, yo la estaría observando a través de las lentes ocultas de mis cámaras, esperando pacientemente el momento de destruir su mundo tan metódicamente como ella había intentado destruir el mío. Llegué a casa a la mañana siguiente. El sol de la Ciudad de México se filtraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire y dándole a nuestro impecable departamento un aire de irrealidad, como el decorado de una obra de teatro. Me había asegurado de no dormir en toda la noche, y las ojeras profundas y el rostro demacrado que me devolvía el espejo del pasillo eran auténticos. Eran mi disfraz. Renata me recibió en la puerta, ya vestida con una elegancia casual que gritaba esposa preocupada pero serena. Me abrazó con fuerza. Su perfume, que antes me resultaba reconfortante, ahora olía a químicos y engaño. Tuve que reprimir el impulso de apartarla con violencia. Mi amor, te ves terrible, susurró, su voz llena de una compasión perfectamente ensayada. No has dormido nada. Ven, te preparé el café como a ti te gusta. Me dejé guiar hasta la cocina. La cocina. El epicentro de su guerra química. Miré la encimera de granito, la licuadora de alta gama, el especiero ordenado alfabéticamente. En algún lugar de esa habitación, escondido a plena vista, estaba su arsenal. En mi tablet, que vibraba silenciosamente en el bolsillo de mi chaqueta, ya estaba recibiendo las primeras transmisiones de los equipos de Marco. Podía, si quisiera, verla moverse por esta misma cocina desde la perspectiva de una cámara oculta en el detector de humo. La sensación de poder era vertiginosa. Me senté a la mesa mientras ella me servía el café. Se movía con la gracia de una bailarina, cada gesto estudiado para proyectar cuidado y normalidad. Pero yo ya no veía a mi esposa. Veía a una analista de riesgos evaluando una situación. ¿Alguna noticia de los médicos?, preguntó, sentándose frente a mí. Tomé un sorbo de café, jugando con la taza entre mis manos. Más de lo mismo. Siguen haciendo pruebas. Creen que podría ser algo genético, una intolerancia latente que se ha activado de repente. Es frustrante. Pobre mi niña, dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla perfectamente maquillada. Era una actuación digna de un Ariel. Era el momento. Tenía que lanzar la carnada. Dejé la taza sobre la mesa con un sonido seco. La miré, forzando una expresión de profunda vulnerabilidad y miedo. Renata, comencé, mi voz sonaba ronca. Todo esto, con Elisa, me ha hecho pensar. Su rostro mostró la cantidad justa de curiosidad atenta. ¿Pensar en qué, cielo? En la fragilidad de todo. En lo rápido que puede cambiar la vida. Me froté la cara con las manos, un gesto de puro agotamiento. Hablé con mi abogada esta mañana. Noté un cambio casi imperceptible en su postura. Se enderezó una fracción de milímetro. Sus ojos, que hasta ahora eran pura compasión, adquirieron un brillo agudo, depredador. El tiburón había olido sangre en el agua. ¿Tu abogada? ¿Por qué?, preguntó, su tono ahora era más cauteloso. El testamento, Renata. Mi testamento está desactualizado. La miré directamente. Con la salud de Elisa tan incierta, quiero asegurarme de que todo esté en orden. Si lo peor llegara a pasar. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire, cargada de una tragedia que solo ella deseaba. Damián, no digas eso, me interrumpió, alargando la mano para tomar la mía sobre la mesa. Su piel estaba fría. Elisa se pondrá bien. Apreté su mano, interpretando mi papel. Lo sé, lo sé. Pero un hombre tiene que ser previsor. Por eso he dado instrucciones a Regina, mi abogada. Voy a actualizarlo. Si algo le pasara a Elisa antes de alcanzar la mayoría de edad, y si algo me pasara a mí. Hice una pausa dramática.
He decidido que todos mis activos, sin excepción, se destinarán a crear una fundación contra el cáncer infantil. A nombre de Laura Vargas, mi primera esposa. Es la mejor forma de honrar a las dos, ¿no crees? De asegurar que su legado perdure. El efecto fue instantáneo y devastador. Fue como ver una película a cámara superlenta. Por una fracción de segundo, la máscara de Renata se resquebrajó por completo. Vi el pánico puro y sin adulterar en sus ojos. Vi la furia de una ladrona a la que le arrebatan el botín justo antes de llegar a la puerta. Vi el cálculo febril de meses, quizás años, de planificación cuidadosa desmoronándose ante sus ojos. Su plan dependía de que Elisa muriera, sí, pero después que yo. Si Elisa moría primero, y luego yo, ella, como mi viuda, heredaría mi supuesta fortuna. Pero mi Nuevo Testamento la dejaba fuera de la ecuación por completo. La convertía en una simple espectadora de cómo mi dinero iba a parar a la memoria de la mujer a la que ella había reemplazado. Duró menos de un segundo. Luego, la actriz regresó. Retiró su mano, y su rostro se compuso en una máscara de noble tristeza. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de rabia, disfrazadas de dolor. Damián, susurró, su voz temblaba con una emoción que ahora yo sabía que era falsa. Eso es lo más hermoso y generoso que he oído nunca. Por supuesto que es lo correcto. Laura fue una mujer maravillosa, y Elisa. Elisa es tu todo. Yo no importo. Solo quiero que ellas sean honradas. Si no hubiera sabido la verdad, habría caído de rodillas, abrumado por su aparente desinterés y nobleza. Pero sabiendo lo que sabía, su actuación era obscena. Era la mentira más monstruosa que jamás había escuchado. Me levanté de la mesa. Gracias por entender, mi amor. Sabía que lo harías. Fui hacia ella y le di un beso en la frente. Sentir su piel contra mis labios fue como besar a una serpiente. Voy a darme una ducha y a coger algo de ropa para volver al hospital. Firmaré los papeles con Regina mañana por la tarde. Le di el golpe de gracia final, un plazo. Ahora no solo su plan estaba en peligro, sino que tenía menos de 48 horas para arreglarlo. Sabía exactamente lo que haría. No podía matarme a mí primero, sería demasiado sospechoso. Tenía que acelerar la muerte de Elisa. Tenía que asegurarse de que la niña muriera antes de que yo pudiera firmar ese Nuevo Testamento. Mientras el agua caliente de la ducha caía sobre mí, no sentía nada más que un frío glacial. Había convertido a mi propia hija en la carnada de una trampa mortal. Pero era la única manera. Tenía que forzar su mano. Tenía que hacerla cometer un error, uno tan grande y tan evidente que no hubiera escapo posible. Y mientras el vapor llenaba el baño, revisé la transmisión en vivo en mi teléfono. La vi en la cocina, con el teléfono en la oreja, hablando en susurros urgentes. La trampa estaba puesta. El pez había mordido el anzuelo. Ahora solo tenía que esperar a que tirara del sedal. El viernes por la noche, la atmósfera en la mansión de los Rivera era eléctrica, cargada de una tensión tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo de plata. La familia al completo estaba reunida en el majestuoso comedor, Ignacio, a la cabeza de la mesa, con una sonrisa de suficiencia que apenas lograba ocultar, Silvana, su esposa, revoloteando con falsa solicitud. Y Braulio, el hijo mayor, con la misma mirada condescendiente de su padre. Y Renata, a mi lado, interpretando el papel de la esposa devota y afligida con una maestría que me helaba la sangre. Lucía un vestido negro, elegante y sobrio, el atuendo perfecto para una mujer cuyo hijastra pendía de un hilo. Les había dicho que mi abogada venía para discutir los detalles finales de mi Nuevo Testamento antes de que lo firmara. Ellos creían que estaban a punto de presenciar el último acto de mi humillación, el momento en que yo, el gerente de proyectos, legaba mi modesta herencia a la caridad, dejando a su preciosa Renata con las manos vacías. La ironía era tan deliciosa que casi me hizo sonreír. A las 7 en punto, el mayordomo anunció a una visitante. No era una, sino dos. Regina Moreno entró en el comedor, seguida por un asistente que cargaba un pesado maletín.
Regina, con su traje sastre impecable y su mirada de acero, irradiaba un poder que silenció la conversación al instante. Ignacio se levantó, su hospitalidad era una fina capa sobre su arrogancia. Señorita Moreno, bienvenida. La abogada de Damián, supongo. Un asunto sombrío, sin duda, pero necesario. Por favor, tome asiento. ¿Un vino? Regina lo ignoró por completo. Su mirada recorrió la mesa, evaluando a cada miembro de la familia como si fueran especímenes en un laboratorio. Luego, sus ojos se posaron en Ignacio. No exactamente, señor Rivera, dijo, su voz era seda y veneno. No estoy aquí como la abogada personal del señor Vargas. Estoy aquí en mi capacidad como consejera general de Innovación Orbital, la compañía matriz que, desde hace 3 años, es la propietaria mayoritaria de Rivera Pharma. El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Vi la confusión florecer en el rostro de Ignacio, seguida por una chispa de incredulidad y luego, por el primer brote de pánico. Miró a Renata, luego a mí, buscando una explicación. Era mi turno. Me puse de pie lentamente, desdoblando mi servilleta. Mi actitud cambió. El esposo afligido y sumiso se desvaneció, reemplazado por el hombre que había construido un imperio desde un garaje. El hombre que ellos nunca habían visto. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz tranquila pero resonando con una autoridad que los dejó atónitos. Veo que hay cierta confusión. Permítanme aclarar. Me giré hacia Ignacio. Quizás siempre han pensado que soy un simple gerente, un hombre sin ambición que tuvo la suerte de casarse con su hija. Es una imagen que me esforcé por cultivar. Hice una señal al asistente de Regina. Él abrió el maletín y, con una eficiencia silenciosa, colocó un proyector sobre una mesa auxiliar y desplegó una pantalla que descendió del techo, cubriendo un enorme cuadro de un antepasado de los Rivera. La realidad, continué, mientras el proyector cobraba vida, es que fundé Innovación Orbital hace 15 años. Su valor neto actual es de, aproximadamente, 5.000 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Los ojos de Ignacio estaban desorbitados. Renata me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Y como propietario mayoritario de su empresa, señor Rivera, me he tomado la libertad de revisar algunas irregularidades. Por ejemplo, el acceso no autorizado a ciertos compuestos experimentales. La primera imagen apareció en la pantalla. Era una toma nítida, en alta definición, de nuestra cocina. La perspectiva era desde el detector de humo. En la pantalla, Renata, creyéndose sola, abría un pequeño frasco sin etiqueta. El mismo frasco que, según los análisis, contenía el veneno de talio. Eso es mi casa, tartamudeó Renata. En efecto, dije fríamente. El miércoles por la noche. Justo después de que te contara mis planes para el Nuevo Testamento. La siguiente secuencia de video la mostró moliendo unas pastillas y mezclando el polvo resultante en la masa de unas galletas, las favoritas de Elisa. La meticulosidad de sus movimientos, la concentración en su rostro, no era la de una madre preparando un dulce, sino la de un químico preparando una dosis letal. Creíste que tenías que acelerar las cosas, ¿verdad, Renata? Pregunté, mi voz era un susurro mortal. Asegurarte de que Elisa muriera antes de que yo pudiera firmar. Pero cometiste un error. Te volviste descuidada. El video cambió. Ahora era una grabación de audio, con la forma de onda vibrando en la pantalla. Era su voz, en una llamada con su padre el día anterior. Voz de Renata, ¿estás seguro de que no deja rastro, papá? Necesito que funcione rápido. Damián va a cambiar el testamento mañana. Voz de Ignacio, tranquila, hija. Es la fórmula más nueva. Indetectable en una autopsia estándar. Parecerá un simple fallo cardíaco. El tonto de tu marido no sospechará nada. La cara de Ignacio se había tornado de un color grisáceo, el color de la muerte. Silvana soltó un sollozo ahogado. Braulio parecía que iba a vomitar. Renata se levantó de un salto, su silla cayó hacia atrás con un estrépito.
Su rostro era una máscara de furia y negación. Es un montaje. Una mentira. Estás loco. Él me tendió una trampa, gritó, señalándome. Una trampa, la desafié, dando un paso hacia ella. ¿Una trampa fue ponerte un anillo en el dedo mientras planeabas la muerte de mi hija? ¿Una trampa fue confiarte mi hogar y mi familia mientras convertías nuestra cocina en un laboratorio de venenos? ¿Una trampa fue amarte, o la idea de ti, mientras me mirabas a los ojos y me mentías cada maldito día? Mi voz se elevó con cada pregunta, la rabia que había mantenido a raya finalmente desatándose. Regina dio un paso al frente, su voz cortó la histeria de Renata como un bisturí. Señor Rivera, dijo, entregándole una carpeta a Ignacio. Esta es su carta de despido, efectiva inmediatamente, aprobada por unanimidad por el nuevo Consejo de Administración de Innovación Orbital. Y esta, añadió, entregándole otra carpeta, es una orden judicial, obtenida hace una hora, para congelar todos los activos conocidos de la familia Rivera, aquí y en el extranjero. Como parte de una investigación criminal en curso por conspiración para cometer asesinato. En ese preciso instante, como si estuviera perfectamente coreografiado, la puerta principal del comedor se abrió de par en par. No era el mayordomo. Era el jefe de la policía de la ciudad, flanqueado por dos de sus mejores detectives. El ambiente festivo de la cena se había transformado en la escena de un crimen. La última cena de la familia Rivera había llegado a su fin. El mundo de los Rivera se derrumbó no con una explosión, sino con el sonido metálico de unas esposas cerrándose. Los policías se movieron con una eficiencia tranquila y profesional. Uno se acercó a Renata, cuyo rostro había pasado de la furia a una incredulidad catatónica. Renata Rivera, queda usted arrestada bajo sospecha de intento de homicidio, dijo el oficial con voz monótona. Ella no reaccionó hasta que sintió el frío del metal en sus muñecas. Entonces, se desató el infierno. Empezó a gritar, una letanía de negaciones, acusaciones y súplicas. No. Él miente. Damián, diles que es mentira. Tú me amas. Diles. Sus ojos me buscaron, desesperados, no por amor, sino por una última oportunidad de manipulación. Pero el hombre al que apelaba ya no existía. El otro detective se dirigió a un Ignacio completamente abatido, que se había hundido en su silla como un muñeco de trapo. Ignacio Rivera, queda arrestado por complicidad y suministro ilegal de una sustancia controlada. Él no se resistió. Parecía haber envejecido 20 años en 20 minutos. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre viejo y asustado enfrentándose a la ruina total. Silvana y Braulio observaban la escena con horror, como espectadores de una tragedia griega que de repente se había vuelto real. No estaban implicados en el complot, su único crimen era la soberbia y la ceguera voluntaria, pero su mundo, construido sobre el imperio de Ignacio, se estaba desmoronando con él. Mientras se llevaban a Renata, ella se retorció, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. La máscara de esposa perfecta había sido arrancada, revelando el rostro de una depredadora acorralada. No sabes con quién te has metido, imbécil, Siseo, su voz era puro veneno. Te arrepentirás de esto. Y arruinaste a mi familia. Me acerqué a ella, deteniéndome a apenas un palmo de su rostro. El olor de su perfume ahora me revolvía el estómago. La miré directamente a los ojos, y por primera vez, ella vio al verdadero yo. No al gerente blando. Vio al hombre que había construido un imperio, al hombre que había movido cielo y tierra para proteger a su hija. Tú arruinaste a tu familia, Renata, le dije, mi voz era tan baja y fría que solo ella pudo oírme. Tú la envenenaste con tu codicia mucho antes de que intentaras envenenar a mi hija. Y te equivocas. Sé exactamente con quién me he metido. Pero la verdadera pregunta, la que deberías haberte hecho desde el principio, es, ¿sabías tú con quién te estabas metiendo? Su rostro se contrajo en una mueca de odio puro. Y entonces, justo antes de que la sacaran por la puerta, me lanzó la pregunta que resumía toda su incredulidad. ¿Y quién diablos eres tú? La dejé con la pregunta flotando en el aire. No necesitaba una respuesta de mí.
Iba a tener toda una vida en una celda para reflexionar sobre ello. Me di la vuelta y observé el comedor. La comida a medio tocar, las copas de vino derramadas, la pantalla aún mostrando la imagen congelada de Renata con el veneno en la mano. Era el retrato de un imperio caído. Meses después. El aire salado del mar Caribe llenaba mis pulmones. Estábamos en nuestra nueva casa, una villa sencilla pero hermosa en la costa de Quintana Roo, lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. El juicio había sido la comidilla de los medios durante semanas. La viuda negra de las lomas, la habían apodado. Con las pruebas de video, las grabaciones y los testimonios de los químicos de Rivera Pharma, el veredicto fue rápido. Cadena perpetua para Renata. 30 años para Ignacio. Había vendido innovación orbital. Los 5.000 millones de pesos estaban ahora en un fideicomiso, gestionado por profesionales. Había guardado lo suficiente para que Elisa y yo viviéramos cómodamente el resto de nuestras vidas sin tener que volver a pensar en el dinero. Mi único trabajo a tiempo completo ahora era ser padre. Elisa estaba corriendo por la orilla, persiguiendo las olas. Su risa era el sonido más hermoso del mundo. Había recuperado el color, la energía. El tratamiento había sido un éxito y los médicos aseguraban que no habría secuelas a largo plazo. Las pesadillas estaban disminuyendo. Era una niña resiliente, más fuerte de lo que yo jamás sería. Lázaro nos visitaba a menudo. Se había convertido en el tío que Elisa nunca tuvo. Había dejado el mundo corporativo y ahora financiaba, anónimamente, un pequeño laboratorio de investigación toxicológica para niños. Habíamos encontrado una especie de paz, una normalidad reconstruida sobre los cimientos de una catástrofe. Pero a veces, por la noche, cuando me sentaba en la terraza a mirar las estrellas, el silencio me traía preguntas. Había ganado. Había protegido a mi hija. Había hecho justicia. Pero para hacerlo, había tenido que convertirme en alguien que no reconocía del todo. Un hombre que usaba el poder y el dinero como armas, que manipulaba y engañaba, que sentía una satisfacción helada al ver la destrucción de sus enemigos. Observé a Elisa, que ahora recogía conchas en la arena, su silueta recortada contra el sol poniente. Era la imagen de la inocencia salvada. Y supe que lo volvería a hacer. 1,000 veces. Pero eso no hacía que la pregunta desapareciera. ¿Hice lo correcto al destruirlos por completo, o la justicia debería haber seguido un camino diferente? A veces, todavía me lo pregunto.